Qué bueno que el Señor en esta mañana esté hablando a nuestros corazones, sea el Señor obrando grandemente, sea el Señor hablando a nuestras vidas y que todo lo que el Señor traiga para nosotras de verdad sea de edificación para que su nombre sea glorificado, que yo creo que eso es lo que realmente tiene valor, lo que decía la hermana Mary, esto no es esfuerzo, no es eh, por nuestras obras, sino por esa obra completa que hizo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ahí en esa cruz. Voy a ponerles por aquí, yo creo que se ve, ¿cierto? Eh, Vamos a seguir viendo mis hermanas en esta mañana. Ya estamos culminando, estoy muy contenta de ver bueno, fue un camino de varios meses estar trabajando con este material de Creadas para Ser Ayuda Idónea y ha sido muy bonito lo que el Señor ha trabajado en nuestras vidas, lo que el Señor ha pulido en nuestra vida, lo que ha venido el Señor enseñándonos a cada una de nosotras, ha sido verdaderamente maravilloso. Y muy agradecida con el Señor porque poco a poco nos ha ido enseñando, poco a poco nos ha ido hablando y creo que cada una sabemos en nuestros corazones lo que el Señor ha estado trabajando en nuestra vida a través de todas estas semanas. Hoy estamos casi que ya a finales del libro, ya nos falta únicamente un solo capítulo y si Dios nos da vida y así lo quiere, estaríamos culminando el material el próximo viernes y ya acabaríamos y bueno, ya iniciaríamos el otro año si el Señor lo quiere con otro material. Esperemos que el Señor no haya venido de aquí hasta allá. Porque si vino y estamos en un mejor lugar con él. Pero bueno, hoy vamos a estar viendo y completando un poquito la palabra del Señor, lo que el Señor ha venido como hablándonos y recalcándonos a nosotras de todo lo que la mujer ayuda idónea debe ser. Y entonces en este texto de Tito siempre el Señor nos ha recalcado qué es lo que la mujer debe ser. Y me encanta mucho que no dice lo que la mujer debe saber, sino lo que la mujer debe ser. Y eso habla de un carácter ejercitado, habla de una vida que es así, que debe de manifestarse y que debe ser de esa manera. Y dice cómo las mujeres no deben de ser calumniadoras, no deben de ser esclavas del vino, maestras del bien, cómo las mujeres jóvenes deben de enseñar a las mujeres mayores, enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos y cómo todas esas cosas que deben de ser está rodeado de algo fundamental que es la familia, lo que la mujer debe de ser en su núcleo familiar. Y me impacta mucho la última frase porque le da propósito al por qué la mujer debe ser así. Y dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y yo creo que eso pone un peso mucho más elevado a nuestro propio nombre, que yo creo que a veces, si bien el Señor nos llama a ti y a mí a dar un buen testimonio, a veces pensamos que es mi nombre, es mi reputación la que queda en juego, es mi nombre la que queda en juego, pero me impacta y creo que eso se ha quedado como en mi corazón y espero que el Señor me ayude a guardar siempre esas palabras y es que el ser verdaderas hijas de Dios y el tener un carácter ejercitado conforme al Espíritu Santo tiene un nombre mucho más elevado que el nuestro y una reputación mucho más elevada que el nuestro, que es para que su palabra no sea blasfemada, para que su palabra no sea tenido un poco. Y es increíble que Dios diga a través de tu carácter, de lo que tú eres como mujer. Y eso tiene impacto realmente. Hoy vamos a estar trabajando, muchachas, váyanse a sus materiales. Hemos estado trabajando en el capítulo, ya les digo, capítulo 23 de sus materiales. Ya estamos culminando, página 337. Ahí hemos estado aquí y ya nos falta un solo capítulo, capítulo 24, que si Dios quiere, ya sería para dentro de 8 días. Obedecer o no obedecer. En la semana pasada hemos estado hablando acerca de la sujeción y de lo importante que es la sujeción al esposo y de cómo el Señor nos llama a sujetarnos y a obedecer a nuestros esposos. En este material que estuvimos leyendo en la semana, hablaba de obedecer o no obedecer, porque yo creo que a veces se vuelve una línea.
una línea muy delgadita, ¿cierto? ¿En qué aspectos puedo yo obedecer a las instituciones que tienen autoridad sobre mí y en qué aspectos el Señor me permite desobedecer? ¿Cuáles son esos límites para obedecer o desobedecer? Por eso me impactó mucho de este capítulo los testimonios que estaban escritos allí. Y si bien hoy no los vamos a ver porque eran tres y fueron muy fuertes, y la verdad por cuestión de tiempo no los vamos a ver, pero muchachas, me impactaba mucho el testimonio de una mujer que dice que ella vio a su esposo siendo, estando en un ministerio dentro de la iglesia y siendo un hombre muy respetado dentro de la congregación, que tenía un problema de pornografía y cómo ella lo afrontó. Y creo que el material empieza diciendo cómo ella tuvo que en este caso desobedecer a su esposo y confrontarlo con ese pecado que estaba sucediendo, que era que él era adicto a la pornografía. Otro testimonio que fue uno de los más impactantes fue el de una mujer que dice que él se casó, pues era su segundo matrimonio, y este segundo esposo se llevaba a su primer hijo, al hijo que tenía ella, el mayor, que era de su primer matrimonio, o sea, que era padrastro e hijastro, y se llevaba a su hijo supuestamente para crear una buena relación y se lo llevaba y lo obligaba a participar de relaciones homosexuales. Y, y casi que el hijo le suplicaba a la mamá, mamá, no me obliga a ir con él a ninguna parte. Y entonces ella decía, si no lo dejo ir, mi esposo se molesta. Entonces, ¿qué hago? ¿Le desobedezco a mi esposo o lo obedezco? Y creo que eso ha sido una disyuntiva en cuanto a la sujeción. Y yo creo que simplemente se trata de la mala interpretación acerca de la sujeción, porque realmente ella fue aconsejada en el sentido de que lo denunciara, que es lo correcto, y lo denunció. Otro testimonio que también aparece en este capítulo es el de una mujer que en su relación íntima con su esposo la obliga o le exige que tiene que hacer prácticas en el acto sexual, el hombre, de que él es hombre, entonces casi que es un fetiche de él hacia el lesbianismo y el hombre se disfraza de mujer y le dice a ella que tiene que tener relaciones con él y tratarlo como si fuera una mujer. Entonces vemos un hombre que tiene una situación de, cierto, digamos, de desviación sexual, depravación sexual, y él la obliga y le exige a ella que como ella es la esposa y debe de someterse y sujetarse, ella debe de participar. Entonces ella dice que en varias ocasiones lo había hecho, pero que ella se sentía muy mal de haciéndolo y yo creo que es eso, no conocer como esos límites. Entonces me imagino yo que por eso fue que este capítulo está enfocado mucho en que evaluemos esos límites. Y eso es lo que vamos a estar hoy en esta mañana evaluando. ¿Cómo debo obedecer y en qué momentos puedo desobedecer? Entonces lo primero que tendríamos que mirar es acerca de la autoridad. Y me gusta el material porque habla un poco y nos amplía un poco el tema de la autoridad. Y lo primero que podemos ver aquí es que podemos desobedecer bíblicamente ante un pecado que tú eres consciente, que tú sabes que está sucediendo y del cual tú no quieres ser cómplice. Porque ahí hay una elección. Si tú quieres ser cómplice de ese pecado, de, de ese esposo o no quieres ser cómplice de ese pecado. Segundo, que te pueda llevar a la cárcel. Ese era otro punto que también tocaba. Eh, ¿Cómo desobedecer en el punto cuando estás en una situación que si te prestas a ello y te haces partícipe te pueda llevar a una cárcel como la muchacha que cuenta el testimonio también en este capítulo, que el hombre iba y robaba y la obligaba a ella a hacer vigilancia y se la llevaba y la ponía a ella como la esposa a que vigilara, le avisara si venía algún policía y de alguna manera para que él pudiera robar. Entonces, en esta práctica él la estaba casi que obligando durante un tiempo, a lo cual ella luego tuvo que denunciarlo, ¿cierto? Porque ella dice, en cualquier momento nos atrapan, va él a la cárcel, voy yo también y nuestros hijos qué. Entonces, en esa situación es bastante complicada, me impactaban mucho los testimonios de este capítulo. Tercer punto, en el que pueda ocasionar la muerte tuya o la de tus hijos, cuando está en riesgo tu vida, ¿cierto? Cuarto punto, que estén en riesgo de una enfermedad. Y, y ese es un punto algo sensible, porque es casi que no se toca. Em,
Hoy en día, muchachas, no es como antes. Hoy en día tenemos una sociedad donde hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Hasta dónde obedecer o no, está en riesgo tu vida de ser contagiada de alguna enfermedad. Entonces ahí el Señor nos manda y nos pone como unos límites acerca de hasta qué punto podemos obedecer. La obediencia al esposo tiene algunos límites, eso lo vamos a ver ahora, empezando por los límites que Dios ha determinado. Dios nos manda a obedecer a todas las esferas de autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. Eso es cierto. Dios nos manda que debemos de obedecer esas esferas de autoridad, pero la obediencia a Él está por encima de cualquier otra autoridad. Y entonces las animo porque vamos a ver algo de Biblia, y las animo para que entonces tomen sus Biblias y vayamos a Juan 14 muy rápidamente para que avancemos. Juan 14, 15. Lo que dice la palabra del Señor. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, a su Santo Espíritu, para que esté con vosotros para siempre. Dice, y el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, dice, en vosotros. O sea que no estamos solos en estas situaciones. Otro punto que también toca el material del capítulo 23 es el siguiente. Toda autoridad le pertenece a Dios. Toda autoridad le pertenece a Dios. Dios es la suprema autoridad. Dios está por encima de todas las autoridades terrenales, de toda la autoridad que tiene el sistema solar, por encima de todo. Él está y su autoridad es suprema, ¿cierto? Él es soberano por encima de todas las autoridades que existen. Dios es el juez de toda la tierra, o sea, Dios es el que determina cuáles son las autoridades. Dios es el que determina los límites de cada una de esas autoridades que él ha delegado. Él es el que le pone los límites. Y hay diferentes esferas de autoridad. Dios ha diseñado diferentes esferas de autoridad y las ha dejado para esta tierra también. Salmos 24:1 dice, del Señor son la tierra y toda su plenitud. Del Señor es el mundo y sus habitantes. Eso nos muestra que Él está por encima de todo. Les quise compartir este versículo que está acá, que está en Mateo 26, donde cuando el Señor Jesucristo por última vez, ¿cierto? Se revela y ya los apóstoles está a punto de partir a los cielos y Él se acercó y les habló diciendo, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que Jesucristo tiene toda la autoridad de todo lo que hay en el cielo y de todo lo que hay en la tierra. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el soberano. Por encima de todas las cosas está la autoridad de nuestro gran Dios y Salvador. Y luego encontramos un consejo que nos da la palabra de Dios para los que vivimos en esta tierra en Primera de Pedro 2, del 13 al 14, que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, o sea, a todas esas esferas de autoridad, ya sea al rey como a superior o a los gobernantes. Dice, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, someteos a toda autoridad humana. Aquí ella nos compartió un poco acerca de las diferentes esferas de autoridad que hay. Entre ellas, vamos a ver algunas. Obviamente, la autoridad suprema. ¿Cuál es la autoridad suprema? La Trinidad, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. La autoridad suprema por encima de todo. Pero también hay otra autoridad y está la autoridad de los ángeles, ¿cierto? Y que Dios le dio cierta autoridad. Hace poco estaba leyendo por allá en el último capítulo de perdón, de segunda de Samuel y me impactaba mucho que había un ángel que el Señor había mandado para una plaga porque David había hecho un censo
y el Señor mandó esa plaga, ¿cierto? Por 3 días. Y dice que el ángel tenía su mano ya levantada para atacar y destruir a Jerusalén. Y el Señor le dice, detén tu mano, basta ya. Y entonces me impacta mucho de ver estos seres angelicales, pero que también tienen una cierta autoridad que Dios les ha dado, pero que también tienen unos ciertos límites, ¿cierto? No es que ellos andan sin gobierno haciendo lo que quieren, no. Dios les ha dado autoridad, pero les da unos límites de autoridad. Ellos están allí para obedecer a Dios, para hacer lo que el Señor les mande. Otra esfera de autoridad también tenemos el gobierno en el que vivimos los países y cada país tiene un gobierno. Entonces también el gobierno, por ahí les puse la fotico donde se toman todas esas decisiones, ¿cierto? Todas esas leyes, normas y decisiones que están en nuestro país y ellos tienen una gran responsabilidad que de alguna manera es administrar y gobernar este país, como cada país tiene su propio gobierno. Pero ellos también tienen unos límites dados por Dios. Ahora, es cierto que a veces en ciertos aspectos la autoridad eh, se sale de sus límites, o sea, abusa de esos límites de autoridad que Dios le ha delegado. Entre ellos tenemos el gobierno, la iglesia, por ahí lo puse, la iglesia con nuestro Señor, la iglesia en la tierra, porque la iglesia no es el grupito que tenemos allí, ¿cierto? Eso solamente es una iglesia que se reúne, pero la iglesia en general es la iglesia a nivel mundial. Y esa iglesia tiene un Señor y es Jesús. Tiene una cabeza y es Jesús. Y los límites de autoridad que Dios ha establecido para la iglesia también Dios los ha puesto y los ha dejado claros en su palabra. O sea, no es que la iglesia puede hacer y deshacer y hacer lo que quiera, no. La iglesia tiene un soberano, tiene un rey, tiene alguien que le gobierne y ese que le gobierna le rige y le pone unos límites a esa autoridad. Es cierto que en muchas ocasiones la iglesia abusa también de esos límites. La iglesia abusa de los límites que Jesucristo le ha puesto para cómo ella debe de marchar o cómo ella debe de manejarse en esta tierra. También tenemos otras esferas de autoridad como son las autoridades, la policía, el ejército, que también son otro grupo de autoridad delegados por Dios, ¿cierto? Para también la seguridad de nuestro país, para ejercer leyes, ¿cierto? Para castigar. Ahí está este grupo de autoridad que también lamentablemente pues vemos que en esta tierra también en todas estas autoridades a veces se pasan y sobrepasan los límites que Dios les ha establecido. También tenemos reyes, tenemos presidentes y también tenemos la autoridad que Dios ha delegado a los esposos dentro del hogar y la autoridad que tienen la esposa y el esposo eh, en el gobierno de sus hijos. Ahora es increíble que el gobierno se pasa del límite de su autoridad cuando el gobierno te dice que él es el que quiere encargarse de tus hijos. Y le dice al padre, porque eso es lo que estamos viendo. Cada día el gobierno quiere quitarle más la autoridad a los padres sobre los hijos y poder tener el gobierno más la autoridad. O sea, se extralimita. Y dice, "No, quítense ustedes y déjenme sus hijos a mí, que yo voy a ser la autoridad sobre sus hijos, no los padres. Y eso es lo que estamos viendo. Para allá es que va este sistema, ¿cierto? De alguna manera. Y que los padres ya no tengan esa misma autoridad sobre la vida de sus hijos. Ya no gobiernen sus hijos, sino que ahora gobierna es el Estado. Entonces, muchachas, si bien las autoridades son dadas por Dios y si bien las autoridades Dios las establece y son por Él, lo cierto es que por el pecado y la condición caída de este mundo, las autoridades, según las diferentes esferas, a veces abusan y se extralimitan en esos límites establecidos por Dios. Aunque ustedes saben que hay alguien por encima de ellas, no es que ellas estén totalmente a su suerte. Hay un soberano por encima de todas esas autoridades. Ahora, vamos a ver dos ejemplos de uno de desobediencia, porque ambos fueron desobediencia, pero desde dónde es bíblico y desde dónde no. Para ello los animo a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 5, al libro de los Hechos, capítulo 5 y veamos un caso en particular, versículo 29. Aquí tenemos al apóstol Pedro y a Juan.
que están predicando el Evangelio. El apóstol Pedro y Juan fueron encarcelados, azotados y en este momento están siendo amenazados por evangelizar. Ellos están siendo amenazados para que nos lleven las buenas nuevas. Ahora recuerden que ahorita acabamos de ver en Mateo que el Señor les dijo, a mí me es dada toda autoridad sobre todo lo que está en los cielos, sobre todo lo que está en la tierra, y les dijo, por tanto, como mía y es mía toda la autoridad, por tanto ustedes id, ¿cierto? Y haced discípulos en todas las naciones. Y ellos están haciendo, están cumpliendo con ese mandato del Señor allí. Ellos están hablando del Señor Jesucristo, ellos están llevando el mensaje del Señor Jesucristo. Y aquí vienen unas personas que han sido puestas como autoridad, que era digamos, la iglesia representativa de los judíos allí, los sacerdotes, los líderes de ellos, que sí tenían una cierta autoridad sobre el pueblo y ellos están allí amenazándoles, diciéndole, no hablen más en el nombre de ese tal Jesús, no hablen más. Y los amenazan. Y aquí es cuando encontramos este versículo. Dice, voy a leerlo desde el 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aquí en este texto vemos que Pedro dice, la autoridad está abusando de ese derecho, se está yendo contra una ley de Dios, contra un mandato que nos dejó nuestro Señor, por tanto nosotros no lo obedeceremos. Y no lo obedecieron, a pesar de que eran amenazados y a pesar de que quienes les estaban dando las órdenes eran personas que tenían autoridad. Para que sigamos viendo allí mismo en el libro de los Hechos, ahí mismo en ese capítulo, pero antesito en los versículos anteriores, encontramos el testimonio de Ananías y Zafira, una pareja, ¿cierto? Que, que ellos van a vender una propiedad para dar una ofrenda y resulta que ellos sustraen de ese precio de esa ofrenda que habían adquirido y luego la presentan ante los apóstoles y dicen, esto costó la propiedad. En esa mentira, en esa mentira participa su esposo. Y cualquiera puede decir, bueno, pero la esposa estaba obedeciendo a su esposo porque ella entonces es responsable, porque por encima de esa responsabilidad de obediencia a su esposo, nosotros debemos de tener obediencia delante del Señor. Entonces, encontramos este caso que está del 1 al 10 y dice, pero por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Y qué pasó? Sustrajeron, quiere decir, sustrajeron del verdadero valor del precio sabiéndolo también su mujer. O sea, su mujer era consciente de lo que su esposo estaba haciendo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que le mintió a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, o sea, murió. Dios le quitó la vida. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tan, va que Pedro, vendiste en tal precio la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, apoyando la mentira de su esposo, haciéndose partícipe de lo que su esposo había hecho. Y Pedro le dijo, estoy en el versículo 9, ¿por qué conveniste? O sea, ¿por qué estuviste de acuerdo? Te pusiste de acuerdo con tu esposo
para atentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Encontramos dos testimonios impactantes, ¿cierto? Donde el Señor nos habla cómo debemos de sujetarnos a la autoridad. Dios es soberano. Solo Dios tiene autoridad para definir las creencias y la moral. Hoy en día se le ha delegado esa autoridad más a los psicólogos, con todo el respeto de esa profesión, o se le ha delegado más esa responsabilidad al gobierno, que sea él el que decida qué es la moral, qué son los principios, cuáles son las verdaderas creencias. Y por eso el mundo está como está. Pero solo a Dios le corresponde esa autoridad. Solo Dios tiene la autoridad para definir qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es la moral. Aunque los hombres puestos allí para gobernar en esas esferas de autoridad que Dios ha delegado, abusen de la autoridad dada por Dios. Y estoy hablando de cuando el gobierno abusa de su autoridad, cuando la policía abusa de su autoridad, cuando la iglesia abusa de su autoridad y aún cuando el esposo abusa de su autoridad. Y la esposa también puede abusar de la autoridad que Dios le ha delegado, del rol de autoridad que Dios le ha delegado. Porque Dios la ha puesto como administradora, cuidadora de su hogar. La palabra de Dios dice que ella ha sido puesta como la que cría, enseña a sus hijos, ella cuida de su hogar, ella honra a su marido, ella lo respeta, ella le obedece y a veces nosotras abusamos de la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotras y nos extralimitamos, nos salimos de nuestros límites y abusamos de ello. Dice, aunque los hombres puestos allí abusen de la autoridad dada por Dios, sea que abuse o no, dice, esa misma autoridad está sujeta a una autoridad superior y a ella dará cuentas. El gobierno dará cuentas. La iglesia dará cuentas. Las autoridades un día darán cuenta. Como hablábamos con mi hija, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Cristo es el Rey. Él es el soberano por sobre todas las cosas. Un día todas las naciones, con todas sus esferas de autoridades, se postrarán y reconocerán que Él es el Señor. Entonces, por más que estas autoridades abusen de esos roles, lo cierto es que hay una autoridad superior a la que un día darán cuenta. Y lo mismo pasa en las autoridades delegadas por Dios en el hogar. Un día el esposo va a dar cuenta ante Dios por su rol y por la autoridad que Dios le ha delegado en su hogar. Y así nosotras también. Un día vamos a dar cuenta si hemos abusado o no de la autoridad que el Señor nos ha delegado a nosotras. ¿Qué pasa si el gobierno u otra esfera de autoridad prohíben cosas como congregarse, orar? Ya hay países que lo tienen, ya hay países donde esto es prohibido por el gobierno, ya hay países donde estas autoridades prohíben el ser cristianos. Ustedes ya hemos visto este tipo de cosas. Eh, que los padres no tengan autoridad sobre sus hijos, sino que sean por lo mismo. Hace poco me veía un reportaje, un poquito de lo que pasa por allá en Gaza, en el Medio Oriente, y en esta pequeña ciudad o en este pequeño límite de tierra, es prohibido ser cristiano, es prohibido manifestar la cristiandad, los cristianos son perseguidos en estos lugares, es prohibido hablar de Jesucristo. Es prohibido. Te puede costar que te corten la cabeza o algo peor si tú hablas de la persona de Jesús. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Y también ellos no tienen autoridad sobre sus hijos. Sobre sus hijos mandan las fuerzas militares del sector.
pero ellos no tienen autoridad. Si esa autoridad, digamos, si esa milicia se quiere llevar a tus hijos para que sean miembros de esos grupos, simplemente van a tu casa, te tocan la puerta y te dicen, entrégueme a su hijo, y ya, y se llevan a tu hijo. Eso pasa en esos lugares. ¿Qué pasaría si eso pasara en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si nosotros aquí nos prohibieran orar? O como vemos hoy en día, cómo se está extralimitando la autoridad y cada día los padres pierden más y más y más autoridad sobre sus propios hijos. Veamos un poco lo que dice la página 344 de sus materiales del libro, porque nos habla un poquitico de lo que es esa, digamos, esa autoridad. Dice, este principio parece obvio y sencillo cuando se expresa en teoría. Esta moneda matrimonial tiene dos lados. Por un lado, la esposa debe obedecer a su marido en todo, reverenciándole, sirviéndole como al Señor. Por otro lado, si el esposo se sale de su esfera de autoridad e intenta ordenarle que haga algo ilegal o inmoral, ella debe obedecer a Dios o al gobierno según sea el caso, ¿cierto? Que el Señor dice en el siguiente párrafo, dice, sin embargo, Dios, aunque reconoce el hecho de la pecaminosidad del hombre, no obstante, ordena a la esposa que respete y obedezca a su marido en el Señor. La clave, pues, es que la esposa tenga la sabiduría para saber qué es lo que se encuentra dentro de la esfera de autoridad de su marido y la esfera de autoridad de Dios. Tarea abrumadora para nosotras que tenemos una mente carnal, dice ella, ¿no? La iglesia, su autoridad también tiene límites y también debe sujetarse. La iglesia no se manda sola tampoco. La iglesia tiene un Señor, tiene una cabeza y es Jesucristo. Y la iglesia a Cristo dará cuenta, ¿cierto? Como iglesia daremos cuenta delante del Señor. Se sujetó nuestro Señor en Lucas 22, y yo quiero que vayamos más bien al texto bíblico, ahí en Lucas 22, tomen sus Biblias y vayamos allá a Lucas. Lucas 22, 25. Nos da un consejo el Señor, ¿cierto? O el Señor nos habla un poquito del panorama y dice, mire, voy a leerlo desde 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Y sabe por qué hay disputas sobre quién es el mayor? Porque el mayor tiene que, le es entregada que autoridad, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo, mire lo que les dice en el 25, pero el Señor Jesucristo, él le dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas. Estos hombres son puestos en lugares de autoridad. Se enseñorean de las personas, de las naciones en cuales ellos tienen autoridad. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Más que habla de la iglesia, dice, mas no así vosotros, les dijo Jesús, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven o como el menor y el que dirige como el que sirve. Y la iglesia es diferente. La iglesia marca la diferencia. Y el mayor ejemplo de sujeción a la autoridad y de respeto a la autoridad es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y para ello, muchachas, quiero que vayamos ahí a Mateo, a unos libritos anteriores, a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, desde el 24. Mateo 17, 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas?
sea, llegaron a la casa a preguntar si el maestro, si Jesucristo pagaba impuestos o no, o porque era maestro, entonces no pagaba impuestos. Y ellos le dicen, le preguntan. Y dice, Pedro estaba allí y le hacen la pregunta a Pedro, ve Pedro, ¿tu maestro sí paga, va a pagar los impuestos o tu maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Le hace una pregunta. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, oiga pues, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estartero. Tómalo y dáselo por mí, por tu impuesto y el mío. Por mí y por ti. Y me impacta mucho. Yo creo que Pedro tuvo que haber sido el mayor testigo de esos milagros sobrenaturales y extraordinarios que uno encuentra aquí en las escrituras y que uno dice, wow. Imagínese usted a Pedro yendo allá al mar a pescar y el primer pez que sacó realmente tenía la plata exacta para pagar los impuestos del Señor y los de él también. Y eso me hace pensar cómo el Señor provee para nosotros para que también paguemos nuestros impuestos. Y me impacta saber que Jesús se sujetó primeramente a la autoridad del Padre. Y él mismo dijo, yo no vine a hacer aquí mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. También se sujetó a las autoridades terrenales. Y siendo Jesucristo el dueño absoluto de todo, en que aquel que en él y por él son todas las cosas, el que lo llena todo en todo, él haya pagado impuestos. Como el Señor, siendo el dueño de toda la tierra, se somete voluntariamente y respeta la autoridad y paga el impuesto. Y uno se queda impactado, que Jesucristo creo que ha sido el mayor de los ejemplos a nuestra vida. Y en Mateo 22 encontramos la respuesta muy sabia del Señor y muy conocida, ¿cierto? Cuando el Señor dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesucristo sufrió por el abuso de esas autoridades. Sufrió porque estas autoridades que estaban en el momento, tanto las autoridades de Roma como las autoridades de los judíos, ambas autoridades estaban totalmente fuera de sus límites que Dios les había establecido. Eran autoridades abusivas, tan abusivas que cuando uno mira el juicio que él tuvo un juicio injusto. Él fue acusado injustamente. A él le pusieron cargos que él no había hecho. Y no solamente eso, buscaron testigos falsos para que vinieran a dar testimonio de cosas que eran falsas en contra de él. Y al último no los pudieron colocar porque ni se podían colocar de acuerdo, los mismos que iban a mentir. Es increíble ver en esos textos cómo el Señor también sufrió el abuso de estas autoridades, de cómo la autoridad se sale de su juicio correcto y abusa y se extralimita. Y el Señor también sufrió por ello. Sufrió un juicio injusto. De alguna manera su palabra dice que él fue azotado, que lo escupieron, que le pusieron una corona de espinas. Hicieron con él todos los abusos posibles. Abusaron de su fuerza como autoridad. Y los judíos también abusaron de su autoridad. Fueron por él de noche, pues dice, vienen por mí como si yo fuera un ladrón. Todo el tiempo de día estoy en el templo predicando y enseñando el evangelio. ¿Por qué no me capturaron allá? No, vienen de noche a escondidas. Abuso de su autoridad. Pero lo que me impacta del Señor
es que en Primera de Pedro 2:23 el Señor dice que cuando le maldecía, no respondió con maldición. Y cuando padecía, cuando estaba padeciendo el abuso de esas autoridades, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él encomendó su causa a uno que sí es justo y que es juez sobre la tierra y que cuando juzga, juzga con justicia y ese es Dios. Entonces, si a veces nosotras nos sentimos frustradas porque hemos sido víctimas también del abuso de ciertas autoridades, tengamos paz en el Señor, que hay una autoridad soberana por encima de esas autoridades y tenemos un juez que es justo en todas las cosas. Aún así, si aquello no nos está impidiendo ir en contra de una ley de Dios, en contra de un mandamiento de Dios, obedezcamos. Y creo que el último ejemplo que hemos tenido es cómo se sujeta una mujer a un hombre inconverso. Y para eso en el libro, en el material, ella nos hablaba un poco de la vida de Abigail, en ese capítulo 23 del libro, la vida de Abigail. Y cómo Abigail vivía y era la esposa de un hombre perverso, dice la Biblia. Su esposo era un hombre perverso. Su esposo era un hombre insensato, hasta tenía un nombre de insensatez. Y David, quien en este momento estaba huyendo de Saúl, pero andaba con un pequeño ejército, un pequeño grupo de hombres, David cuidó durante todo el tiempo que este hombre tenía mucho dinero, Nabal tenía un hombre, era un hombre que tenía muchísimo dinero y estaba por allá con sus animalitos, con sus criados, por allá mandó a sus animales y resulta que por la inseguridad, David les prestó seguridad con su grupo de hombres. Y durante todo ese tiempo ellos apacentaron los animales y nada les pasó, el mismo criado lo dice. El mismo criado le dice, todo el tiempo que nosotros estuvimos allí, ellos cuidaron, velaron para nosotros día y noche y nada nos pasó. Estuvimos seguros con ellos. Ahora David manda a un mensajero, ¿cierto? A donde Nabal les dice, mira, nosotros te hemos hecho bien, colabóranos con algo de comida. Y Nabal se niega absolutamente, se niega y dice, ¿quién eres tú para ayudarte de lo mío? Tú no eres nadie. Y eso ofende tanto a David, que David se levanta con 400 hombres y va directamente para allá. Y dice, cada uno tome su espada, porque no voy a dejar, o sea, él iba enfurecido, él iba con su ira a exterminar con la familia de Nabal, con Nabal y todo lo que había allí. Un criado muy sabio se acerca a su esposa Abigail y le dice, mira lo que has de hacer tú, porque el mal está resuelto para esta casa y para esta familia, aquí todos nos van a matar. ¿Por qué? Por esto que ha hecho tu esposo. Y lo peor, el criado mismo reconoce y dice, es que a tu esposo no hay quien le hable y lo haga entrar en razón. Tú sabes cómo es él. Así que ya era un hombre, Naval era un hombre reconocido ante las amistades, ante los propios criados y ante su propia esposa, como un hombre irracional, un hombre con el que uno no podía razonar de ninguna manera. Ella sabiamente dice, ¿qué voy a hacer? Así que ella decide, en este caso, hasta desobedecer a su esposo para buscar un beneficio mejor. Y esto no fue impulsado por un espíritu de rebeldía, de ir en contra de su esposo, no, sino por una mujer que tiene un corazón de paz. Una mujer que casada con un incrédulo, a pesar de ello, hizo lo correcto delante de Dios, respetando a su marido. A mí lo que me impacta de esta mujer es que lo que hizo lo hizo sin pasar por encima de o sea, sin irrespetar a su esposo. Y ya lo vamos a ver. Ella se encuentra, ella prepara una cantidad de comida, de panes con uvas pasas, vino, ella prepara todo eso. Lo que Nabal le negó, ella lo preparó y bajó al encuentro de David y se lo encontró en el camino. Y dice que cuando ella se encuentra con él, ella se postra en tierra
en humillación. Miren a esa mujer, ella se está humillando por su esposo inconverso y le dice a David, su pecado sea sobre mí, su ofensa sea sobre mí. Y ella le dice, Señor, escúchame, solo escúchame lo que tengo que decir. Y David le dice, habla. Entonces ella le explica, le dice, Señor, yo no escuché cuando vinieron tus siervos. Y mi esposo, ella no niega la verdad, ella dice, mi esposo, como lo dice su nombre, él es un hombre irracional, él es un hombre necio. Pero yo te ruego que perdones esa ofensa. O sea, ella apela al perdón y le dice, perdona esa ofensa, no derrame sangre, por favor. Y él es aquí cuando expresa estas palabras. Primero él dice, bendito sea Jehová que te envió para que me encontrases. Aquí vemos la intervención de Dios obrando en el corazón de Abigail. Esto no fue movido por cuestiones humanas, esto fue movido por Dios en el corazón de esta mujer. Y David lo reconoce y le dice, bendito sea Dios que puso en ti esto de venir a encontrarme. Y dice, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Entonces vemos dos características que para David fueron muy notables de Abigail. La primera, el razonamiento de Abigail. Abigail era una mujer con un razonamiento de paz, como hay un texto por ahí, un versículo que también lo dice la palabra de Dios, que debemos buscar la paz. Normalmente yo he notado en nosotras las mujeres que podemos tener la habilidad tanto de buscar la paz, pero también tenemos mucho la habilidad de encender. Es más, nosotras las mujeres podemos ser esas chispitas que se acercan al carbón y empiezan a bombardear para que se prenda, algo así. ¿Cuántas veces, me preguntaba cuántas veces yo decía, Señor, cuántas veces yo como mujer he sido causante de que mi esposo se aire o de que mi esposo en un problema, en vez de buscar calmarlo, en vez de buscar apaciguarlo, lo que hacemos es encenderlo más. Lo que hacemos es envenenar más y nuestras palabras se convierten en candela, en fuego, que lo que hace es encender más el problema. Quizás ayudar a que el corazón del esposo se llene más de odio, se llene más de rencor o explote más, explote más. Pero yo veo en Abigail no una mujer que dijo de malas, que pase lo que tenga que pasar, ¿cierto? Él se lo buscó, no. A pesar de que su esposo era inconverso, Abigail fue y apeló por la vida de su esposo. Y fue y apeló por la paz, para que no se derramara no solamente la vida de su esposo, sino para que tampoco se perdiera la vida de todos los siervos que habían en su casa. Y es una mujer que me impacta y le digo, Señor, ojalá nosotras tuviéramos ese corazón de que cuando hayan problemas o situaciones como estas, o situaciones donde se pueda armar un gran problema, tengamos nosotras un corazón pacífico para buscar la paz, para tranquilizar, para evitar una tragedia, para evitar un problema mayor. Pero a veces nosotros no somos mujeres de paz. A veces somos mujeres más de contienda, más de guerra. He visto hombres encenderse en ira y meterse en unos problemas por el combustible de la boca de su esposa. Y qué bueno, muchachas, que para nosotras lo podamos cada una en nuestras casas, en nuestros hogares, evaluar. Yo me lo he estado evaluando. He estado evaluando aspectos de mi vida, diciéndole, Señor, en lo que yo esté haciendo así, muéstramelo, revélamelo. Y dame un corazón pacífico, Señor, para buscar la paz. Bendita sea tu razonamiento, le dijo David. Bendita tú, que me has estorbado. Eso es lo que hace la persona pacífica. Estorba el ir a derramar sangre. Estorba el ir a una venganza. No busca ese tipo de cosas, sino que busca la paz. Oremos, muchachas.
que sea el Señor dándonos sabiduría, que sea el Señor enseñándonos en este tiempo, edificando nuestras vidas y que cada una de nosotras pueda hacer evaluación, su propia evaluación en su corazón. Entonces les pido que oremos, oremos al Señor para que encomendemos también este tiempito que nos queda estos minutos y que bueno sea el Señor obrando en nuestras vidas. Bendito Padre, te damos profundas gracias, Señor, por lo que me has enseñado a través de esos estudios. Gracias por todas estas semanas, todos estos días que tú, Señor, has hablado a nuestro corazón. ¿Cómo podemos nosotras como mujeres cada día ser más como tú? Señor, tú eres el extraordinario ejemplo en nuestras vidas. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué habría en nuestras vidas para negarnos a ser como tú, Señor? Por favor, Dios, yo te ruego que nuestros corazones cada día puedan ser dispuestos, puedan venir en humillación delante de ti. Tu palabra dice que tengamos un corazón apacible, tranquilo, dice tu palabra, manso, que es de grande estima para ti, Señor. Y ahora veo que el corazón de Abigail era de gran estima para ti, Señor, porque no era una mujer buscando contienda, era una mujer que sabía respetar la autoridad y aún respetando la autoridad de su esposo. Ella buscó la paz, Señor, lo pacífico, y fue movida por ti, Señor. Esto que ella hizo no lo hizo, Señor, en rebeldía, sino porque tú, Señor, estabas allí con ella. Asimismo, Señor, tu presencia hace la diferencia en nuestros corazones. El poder de tu Espíritu y el Espíritu Santo morando en nosotras hace la diferencia en nosotras, Señor. Porque eres tú y por tu Espíritu, Señor, que debemos de ser mujeres pacíficas y que estamos llamadas a buscar la paz, porque tú eres un Dios también de paz, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar esa paz en nuestros hogares, que nuestros esposos puedan llegar a nuestros hogares y experimentar paz, tranquilidad, Señor. No reclamos contiendas, peleas, no exasperar la ira, Señor, sino que haya reposo, Señor. Señor, yo te ruego, aún para las mujeres, Señor, que quizás están, que no tienen a su esposo en el momento, que quizás viven sus vidas con otras personas en casa, para que también, Señor, tú des a ellas esa paz, porque ese corazón pacífico, Señor, no solo es para la casada, sino para la soltera, para la que está separada, para todas, Señor, para todas como mujeres, porque eso es lo que tú quieres que seamos, Señor, para que tu palabra no sea blasfemada. Yo te ruego, Señor, por cada hogar, cada familia aquí representada, cada vida, Señor, cada mujer, Señor, que todas nosotras que nos conectamos aquí a estos grupos, Señor. Padre, trabaja en nuestros caracteres. Ayúdanos a ser genuinas. Ayúdanos a no solo a saber, sino a ser delante de ti, Señor. Te pido, Señor, por las necesidades de cada una, que tú las conoces, Dios, están delante de ti. Que tú obres en cada familia, en cada corazón, en cada vida, Señor. Ayúdanos a respetar las autoridades, a honrarlas, a someternos, pero que podamos conocer y entender esos límites que tú has establecido de las autoridades y en qué momento, Señor, podemos simplemente decir no, porque reconocemos, Señor, que hay una autoridad superior por encima de todas las autoridades y eres tú. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos.
Ayúdanos que en todo podamos respetar a las autoridades que tú has puesto sobre nosotras, aún a las casadas. Por favor, Señor, te suplico que nos ayudes cada día más a respetar a nuestros esposos. Te damos gracias, Señor, y encomendamos el resto de tiempo en tus manos. En el Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, chicas, volvimos nuevamente aquí a la sala. Voy a apagar ahorita la grabación y bueno, y tenemos un tiempo como para despedir.